Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y bienvenidos también a nuestros hermanos que nos visitan allá de Brownsville, a la familia García Gil. Dios les bendiga a los hermanos allá de Brownsville que nos acompañan hoy en esta mañana. Saludos allá a los hermanos también de Brownsville, no sé qué congregación, pero Northside. Ah, ok, la Northside. Bueno, Dios les bendiga a los hermanos también. Amén. Y a aquellos también que nos siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también en sus hogares, donde quiera que se encuentren, fuera de la ciudad también, que Dios los acompañe en el camino y les traiga con bienestar hoy en este primer día del año nuevo 2023, que también nos cayó en el primer día de la semana, el día del Señor. Amén. Empezar un año nuevo de esta manera, que mejor manera pues no existe, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da esta grandiosa oportunidad y que nos siga proveyendo los medios para que su palabra se siga predicando. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con la clase que tenemos, parte número 3 de una descripción de Cristo por Pablo, que hemos estado llevando a cabo. Y hablábamos, hermanos, de allá en Filipenses capítulo 2, es donde tenemos basada esta clase, Philippians chapter 2. Desde los versículos 6 en adelante, donde estudiamos acerca de esta descripción de Cristo por Pablo, y hablábamos, hermanos, también de la obediencia de Cristo. Estábamos en el versículo 8, donde nos quedamos ahí, hermanos. Si alguien lo tiene puede leerlo, Filipenses 2:8, Philippians 2:8, ¿qué nos dice? Estamos hablando de esa obediencia de Cristo, su obediencia. Sabemos que Cristo, hermanos, nació pues como bebito, como ser humano desde el principio, y empieza su vida como usted y yo también, creciendo. No nada más físicamente, pero también dice la palabra de Dios en sabiduría, y aprendió a ser obediente. No nació, hermanos, obediente. ¿Qué niño nace obediente? Este niño va a ser bien obediente, se le mira en los ojos, ¿verdad? Cuando nace ese niño al recién nacido. Sabemos que se les tiene que enseñar, se les tiene que instruir en la obediencia, ¿verdad? Bajo el temor de Dios. Tenemos eso también, hermanos, en Cristo Jesús. También nos dice la palabra de Dios que estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo y ¿qué? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ¿a quién fue obediente? Es la pregunta. Pues a Dios, su Padre. Sabemos, hermanos, que fue obediente, fue la voluntad del Padre también que Cristo viniera a la tierra y que muriera por los pecados de los hombres, y Jesús lo hizo. No fue forzado, se despojó de su, ¿verdad?, de sí mismo, dice la palabra de Dios ahí en Filipenses también, y fue obediente, pero no fue forzado por Dios, lo hizo de buena gana, porque amaba al mundo, amaba su creación, como dice Juan 3:16. De esa manera nos amó Dios, también dando a su Hijo Jesucristo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y para qué, hermanos, también? Bueno, pues para que el mundo conociese que amaba él al Padre. Lo demostró. A veces nuestros hijos o hijas nos dicen: te amo, Padre, te amo, Madre, y decir, bueno, amén, pero demuéstralo, hijo o hija, mejor, ¿verdad? Más que palabras, mejor
demuéstralo con tu actitud, sé obediente, ponme más atención, hijo, hija, y haz lo que tienes que hacer como hijo obediente en el Señor. Fíjense lo que dice Juan 14:31, John 14:31, Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amó al Padre como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Le está hablando a sus discípulos y les dice en el versículo 30 también: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Estaba ya cercana a su muerte. Cristo ya sabía que para lo que él había nacido se estaba ya acercando. Y dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Está hablando de su muerte, de su sacrificio. Y dice: de esta manera el mundo va a conocer entonces que amo verdaderamente al Padre. Y ese amor, ya sabemos, hermanos, no es el amor eros, ¿verdad? Es el amor ágape. ¿Qué significa, hermanos? Ágape otra vez. Buscar el mayor beneficio posible del otro, del prójimo. Eso es amor ágape. No buscar el beneficio mío, de que me conviene a mí o que me beneficia a mí. No. El mayor beneficio posible del otro, del prójimo, de tu hermano o hermana en Cristo y cualquier otra persona también, ¿verdad? No, ese es mi enemigo, a ese no le voy a mostrar amor ágape, ¿verdad? Tiene más amor ahí, más o menos, porque ese me odia y no lo puedo ver yo en persona. Cristo vino, hermanos, a mostrarnos amor ágape. Y siendo nosotros, dice Pablo también en Gálatas, enemigos, nos muestra ese amor ágape. Ese es el amor que está Cristo demostrando. ¿Y cómo lo demuestra otra vez? Por su obediencia. Y nosotros también le demostramos a Dios que le amamos de esta manera ágape, siendo obedientes a sus mandamientos, a todo lo que Él nos dice, a todo lo que Él nos manda. Muchas resoluciones que el mundo hace, cada primero del año, empiezan a decir: yo prometo y yo esto, me prometo hacer esto y lo otro. Ojalá que, hermanos, nuestra resolución primordial haya sido: bueno, voy a ser más fiel a Dios, ¿verdad? Este año, si Dios me lo concede, fiel a Dios, más fiel a su palabra, más obediente, para así también nosotros demostrarle al mundo que le amamos. Decía nuestro hermano en su oración, ¿verdad? Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos de serlo, debemos de alumbrar, debemos de sazonar al mundo que está insípido realmente. La insipidez del pecado. Satanás, según él, muchos buenos dulcecitos, ¿verdad?, que te da para tenerte ahí, para no soltarte, para engancharte. Nosotros demostramos que amamos a Dios, hermanos, siéndole obedientes. Y ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos, en este versículo de Juan 14:31. Vamos a continuar, hermanos, con ese pensamiento. Y fíjense lo que dice también Romanos 5:19, Romans 5:19, Romanos 5:19. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como dice el 18 también, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de el Adán en el principio, cuando decide él y su mujer desobedecer a Dios, lo decidieron. Satanás no los forzó, Satanás nada más los indujo. Habló suavemente a la mujer primeramente, y luego pues la mujer también, sabemos lo que hace, y el hombre pues también, en vez de decir: oye Jani, ¿qué me estás diciendo? ¿No te acuerdas lo que dijo Dios? Que de ese árbol no debíamos de haber comido. No, pues también se mira muy buena, tienes razón.
mi media manzana, ¿verdad? Y come también del fruto prohibido. Así como por esa transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, vino la muerte. Entró la muerte, hermanos. Empezaron a saber lo que era morir. Dios no quería eso. Tenían ahí el árbol de la vida. Hubieran comido ese mejor, se hubieran quedado así, sin pecado, ¿verdad? Inocentes, viviendo para siempre. Pero no, desobedecieron. Entró la condenación de la misma manera por la justicia de uno, Cristo Jesús. Vino a todos los hombres la justificación de vida. En Él fuimos hechos, ¿qué? Justificación de Dios. Al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado. Y por la desobediencia, así dice, como por la desobediencia, lo que leyeron, de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entró el pecado al mundo. Así también dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Viene esa justificación. ¿Para quiénes? Pues para los que son obedientes otra vez, right? Como dice Romanos 6:7, ¿qué dice? Léanlo ahí también, hermanos. Romanos 6:7. ¿Quiénes son los que son justificados? Right? Ahí dice Pablo. Romanos 6:7. ¿Qué nos dice? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. For he that is dead is ¿qué? Freed from sin. Porque el que ha muerto da una, o sea, por esta razón, right? Por el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y está hablando de muerte física. Si usted lee el contexto de los primeros 6 versículos, está hablando de la muerte espiritual. ¿En dónde? En las aguas del bautismo. Esa es la justificación. La obediencia es un acto de obediencia también, en el cual Dios te perdona de tus pecados, te da una nueva conciencia, como dice el apóstol Pedro también. No quita las inmundicias de la carne, también dice, ¿verdad? No es para que se te quite el cáncer y te bautizas, o la diabetes, o lo que tengas. No, es para el limpiamiento de ¿qué? De conciencia ante Dios. Empiezas de nuevo, un nuevo nacimiento. La obediencia. Ahí demuestras que eres obediente a Dios. El primer paso, ¿verdad? Que tomas de quiero comenzar mi vida nueva en Cristo. Y prometo a Dios que le voy a ser fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la muerte o hasta que cuando Él venga? Si nos haya vivos y viene Cristo, qué gran bendición, ¿verdad? Entendemos esto, hermanos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, justificados. También dice el escritor de los Hebreos, vamos a ver lo que dice ahí en Hebreos 10, 9 y 10. Hebrews 10, 9 and 10. ¿Qué nos dice ahí el escritor de los Hebreos? En mi opinión, otra vez, es Pablo, pero mi opinión, ¿verdad? Nadie sabe realmente quién fue. Hebreos 10, 9 y 10. ¿Qué dice, hermanos? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Tuvo que venir el cuerpo de Cristo a ser ofrecido. Y viene y dice aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Otra vez, denotando su obediencia. Vengo a ser obediente, a hacer tu voluntad. Mas no sea mi voluntad, sino la tuya, en el jardín de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes pasar esta copa delante de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sudando gotas, dice, como de sangre. Sabía él a dónde llevaría esa obediencia, a ese sacrificio. Ya no iba a sudar nada más gotas como de sangre, no iba a derramar su sangre. Y gotas de su cabeza iban a salir también, y de su costado, cuando fue traspasado. Y aquí viene, hermanos, y dice, he aquí vengo, ¿a qué? Oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quitando el antiguo pacto, la obediencia de Cristo, hermanos, nos lleva también
a la anulación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Esto fue lo primero. Y dice Cristo que quita lo primero. En su cruz, hermanos, lo logra. Para establecer lo nuevo, el Nuevo Testamento. Cuando Él ora con sus discípulos en la última Pascua, ¿se acuerdan lo que dijo? Este es ¿qué? Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Que por vosotros y por muchos es derramada. Establece lo segundo, el nuevo pacto en su sangre. El antiguo pacto queda ya anulado, está obsoleto. Por eso nos ven aquí, amigos que nos ven en Facebook Live, con ropas especiales de sacerdote o cualquier otra cosa, amigos y hermanos, de los ritos del Antiguo Testamento. Ya quedó obsoleto. Cristo lo quitó y dice, para establecer que esto último, y en esta voluntad, sigan leyendo ahí el versículo 10, verse 10, right? En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Viene la santificación, el apartamiento, lo que significa santificación. A veces la gente dice, ¿verdad? Ay, ustedes se creen muy santos, ¿no? Y les decimos, no muy santos, nada más santos, santificados, para el servicio de Dios. Él nos hace sus santos, nos justifica. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Que vino a hacer su voluntad, quitó lo primero para establecer esto último, y ahí en esa voluntad somos santificados mediante que nos da el medio. No es mediante un hombre aquí de este mundo como usted y yo, hermano y hermana, amigo, amiga. Ningún hombre pudo haber llevado ese peso del pecado, porque éramos pecadores, todos somos. Cristo fue el único que fue hecho según el cuerpo humano, right, como hombre, pero sin pecado. Tal sumo sacerdote, dice el escritor de los Hebreos, nos convenía. Y por eso el cuerpo de Cristo fue la ofrenda perfecta. Hecha, dice, una vez para siempre, no como el antiguo pacto, que cada año, leíamos unos domingos anteriores, right, el día de la expiación. Cada año se les recordaba al pueblo que tenían que ser justificados, que tenían que ser sus pecados expiados. Y Cristo vino y hizo esa ofrenda, pero nada más una vez y para siempre. Gracias a Dios por ese sacrificio para siempre, un solo sacrificio por los pecados, dice el versículo 12 también ahí mismo, right? Ustedes siguen leyendo, verse 12. Un solo sacrificio por los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, dice, para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Y quién es el que estaba ofreciendo el sacrificio? Fíjense lo que dice ahí el 12. ¿Quién estaba ofreciendo el sacrificio? ¿No está hablando de Cristo mismo ofreciendo ese sacrificio? Él era el sumo sacerdote, Él estaba ofreciendo el sacrificio y también era el sacrificio. ¿Ven ustedes lo grandioso de escudriñar la palabra de Dios? Y el mundo por eso dice, ustedes están locos, ¿cómo va a ser el mismo el sacerdote, el sumo sacerdote y también el sacrificio a la vez? Es el Todopoderoso, Él lo puede todo. Para nuestra mente finita no tiene sentido, pero si lo ves con los ojos espirituales, tiene mucho sentido. Gracias a Dios por el sacrificio, por su ofrenda, la ofrenda del cuerpo, como dice ahí Hebreos 10, 9 y 10, hecha una vez para siempre. Voluntariamente también Cristo, hermanos, punto número 2, permitió que los hombres lo mataran, voluntariamente. He gave himself up to be killed by men. No tenía por qué cargar, hermanos, con tal humillación, no tenía. Él era el Todopoderoso, sigue siendo. No tenía que sufrir, pero optó esa humillación, ¿right? Lo hizo. Imaginémonos por un momento lo que involucraba, hermanos, la muerte de cruz. Ya lo hemos estudiado y predicado mucho acerca de esto y la posición en la que estaba el que estaba crucificado y cómo era bien difícil de respirar.
Dolía más exhalar que respirar. Es lo difícil. Sacar el aire. Qué tortura, hermanos. Y Cristo lo veía hermanos, desde el principio de su vida en esta tierra, aún en forma de bebito. Él ya sabía, él ya conocía para qué iban a ser. Y fue creciendo y tomó la forma de siervo. Rechazo, él sabía que iba a ser rechazado también por sus discípulos momentos antes, horas antes de ser crucificado. Rechazado por todos. Dice en Juan que todos a una se fueron. Todos, dice. Y el más cerquita fue Pedro, pero dice que le siguió nada más de lejos, de lejitos, como a veces queremos también nosotros seguir a Cristo de lejitos nada más. No, yo no me involucro mucho en esto. Los que están encargados son los que están encargados. Yo de lejitos los veo, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Somos un cuerpo, ¿no? Tenemos que estar todos fervientemente peleando esa buena batalla de la fe. Nada más unos cuantos. El cuerpo de Cristo. Voluntariamente permitió que los hombres lo mataran. Rechazado. Que involucraba la muerte de cruz. Rechazo, negación, maldición, como dice también aún en la misma ley de Moisés. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito. La maldición de usted y la mía puesta sobre el cuerpo de Cristo. Abuso. Le pusieron la venda y lo golpeaban a puñetazos. Profetiza, ¿quién te golpeó? Él sabía, él es el Todopoderoso, pero no iba a darle gusto a Satanás. Los pudo haber, hermanos, sorprendido. Sí, fuiste tú, y le hubiera dicho: este es tu nombre, ¿verdad? Y naciste en este lugar. Se hubiera quedado el que lo golpeó. Pero no, él sabía. Él sabía para qué había nacido. No le iba a dar gusto a Satanás. Abuso, arresto, tortura. No se diga, hermanos, lo que era la cruz. Tortura. Y antes de ser crucificado ya había sido casi muerto ya. Tanto así que no pudo ni cargar su propia cruz. Y finalmente, pues fue realmente un asesinato. La crucifixión es lo que era. Un asesinato que era permitido ante la ley romana. Los judíos no podían hacerlo, hermanos, estaban bajo la ley romana, o tenían que encargarse los romanos, que eran expertos en crucificar al malhechor. En este caso no era malhechor. En manos de hombres rebeldes a quienes había creado él para el gozo de la eternidad. Su creación desde el jardín del Edén, ese fue el propósito de Dios, y un plan divino. Que el hombre dice: pues si Dios ya sabía, ¿para qué hizo el jardín del Edén? Si Dios ya sabía que iban a ser rebeldes. El hombre que no quiere creer en el propósito de Dios, ¿verdad? Que esto es un libro hecho por hombres, dicen a veces los jóvenes. Ya te lavaban el coco, papá, mamá. Yo no, yo soy más astuto que ustedes. A ustedes son los que ya les lavaron el coco. Yo tengo mi degree, ¿verdad?, de la universidad. Ya estoy sacando mi PhD, mi doctorado. Ustedes ni acabaron la primaria, papá, y me quieres decir esto de la Biblia, por favor. Qué triste, ¿verdad? Sí. ¿Acaso hay hijos así? Pero sí hay. Eso es lo que involucraba la cruz de Cristo, y voluntariamente permitió que los hombres lo mataran. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice ahí lo que leíamos en Filipenses capítulo 2. Y dice en Isaías también, hermanos, nos recuerda de esto el profeta mesiánico, Isaías 53, 10 y 11. Fíjense lo que dice, Isaiah 53, 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11. Si alguien tiene, lo puede ver. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándose a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será
quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, profecía de Isaías, cientos de años antes de que viniese el Mesías, y se cumple. Se cumple hasta la última tilde. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Pues porque de tal manera amó Dios al mundo. Por el amor, ese amor ágape. Buscó Dios el mayor beneficio posible de la humanidad, ¿o no? Sí. Voluntariamente. Quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Sujetándole, o sea, ¿de qué manera? Pues en este cuerpo físico. Fue sujetado a padecimiento, a tortura. Y dice ahí, ¿verdad? Sujetado a padecimiento, y dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En lo futuro se está hablando, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, y ¿de qué linaje está hablando? Si no tuvo descendientes, físicamente hablando, no estaba hablando de eso, ¿verdad? Pero la simiente espiritual de la cual usted y yo formamos parte. Somos los descendientes de Cristo. La gente habla, ¿verdad?, de cosas satánicas que dicen que Cristo tuvo una esposa, ¿verdad?, y que tuvo descendientes en la carne, etcétera, etcétera, ¿verdad? De Da Vinci Code hasta hicieron películas, blasfemando de la humanidad de Cristo, poniendo en duda su divinidad. Y eso es lo que hace Satanás, no nada más. Y el mundo, hermanos, lo recibe. A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, y hay descendientes de Cristo y que andan por allá, es una sociedad, etcétera, etcétera, secreta, y en fin, tantas teorías que inventa Satanás y el hombre. Y la gente que anda buscando la comezón de oír. El evangelio es muy simple, eso no es muy aburrido, yo quiero algo que me tenga en suspenso, ¿verdad? Si tú estás buscando eso, amigos, estar sorprendido por cosas, por fábulas, pues estás perdiendo el tiempo aquí en este canal, porque aquí solamente se predica lo que dice la palabra de Dios. Aquí se predica el santo evangelio de Jesucristo, y en este caso las profecías también, que fueron ya escritas cientos y miles de años antes. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, dice, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es ese fruto de la aflicción de su alma? Él lo vio ahí en el día de Pentecostés, tal y como les prometió a sus apóstoles. Quédense aquí en Jerusalén, y van a recibir poder de lo alto. Y vas a usar tú, Pedro, las llaves del reino. Pedro no está ahí arriba, hermanos, en el cielo, como muchos piensan, ¿verdad? Según ¿verdad?, abriendo the gates of heaven, las puertas del cielo, ¿no? Ya las abrió aquí en este mundo, en la tierra, las usó el reino espiritual de Cristo. Primeramente a los judíos, y después también las siguió abriendo a los gentiles. ¿Se acuerdan de Cornelio? Primer gentil, él y su familia, que fueron convertidos. Siguió abriendo esas puertas. Siguió usando esas llaves el apóstol Pedro. Ahí es donde él vio, dice ahí, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. En inglés dice, and he shall be satisfied. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, dice, a muchos. ¿Cuántos son muchos? No sé, hermanos, pero más de uno con seguridad, ¿verdad? Yo enseñé matemáticas por 28 años en las prepas ahí. Pero no se compara, hermanos, ninguna clase de matemática con el conocimiento de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es mucho? Hablamos en las matemáticas de la infinidad. ¿Qué es infinidad? Pues bien lejos.
No hay números. Si tú piensas un número así, es todavía, yo puedo pensar otro más grande, ¿verdad? Y sigue la infinidad. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Para Él no hay infinito. Él hizo el infinito. Es lo grandioso de Dios. Y por eso dice que derramó su vida hasta la muerte. El versículo 12. Fue contado también con los pecadores, uno en cada lado. Malhechores, ladrones. Y Cristo, hermanos, en medio de ellos. Fue obediente hasta la muerte, verá el fruto de la aflicción de su alma, pero con firme propósito. ¿Qué propósito, hermanos? Bueno, Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Vamos a lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:18, 1 Peter 3:18, primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Porque padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. In English, somebody else? For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Amén. Esto como dice la King James, el último, but quickened by the Spirit. Right? Quickened. Vivificado. Vivificado en el Espíritu. Y Cristo otra vez nos recuerda, padeció nada más una sola vez por los pecados. Ya no viene por segunda vez, como dice también en Hebreos 9:27-28. Viene por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Ya no viene a sufrir otra vez, a padecer otra vez, a que le pisoteen o a que le escupan o a que lo abofeteen. No, ya lo hizo una vez y para siempre. Viene ahora por los que le esperan. Viene ahora por su iglesia, su novia. ¿Se acuerdan la clase que tuvimos? Las bodas del Cordero se acercan, hermanos y amigos. ¿No quieres tú, amigo, amiga, también tener parte en estas bodas del Cordero? Ser justificado finalmente para vida eterna después del juicio. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, dice ahí, ¿a dónde? ¿O con quién? Para llevarnos a Dios, dice ahí, ¿o no? Para llevarnos a Dios, to take us to God. ¿Y dónde? ¿Dónde está Dios? Sí, sabemos que está en todo lugar, pero ¿dónde es su morada? Su morada es en el cielo, ¿verdad? Ahí es su hogar. Ahí nos quiere llevar, Cristo te quiere llevar a ti también, amigo, amiga, quiere llevarte a donde está su Padre, a donde está Él también sentado a la diestra de su Padre. Nos quiere llevar ahí, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, aunque su cuerpo no vio corrupción también, ¿verdad? No explotó, hermanos, como los animales, ¿verdad? Que después de ciertos días ya explotan, o cualquier ser humano, que a veces se encuentran por ahí, tristemente, cruza mucha gente aquí por la frontera, ¿verdad? En el río, y luego ya los encuentran desgraciadamente ya en su cuerpo, pues ya, corrupción, ¿verdad? Cristo no le ocurrió eso a Cristo, pero sí sufrió esa muerte indigna y más triste y más fea de la muerte de cruz, queriéndonos llevarnos a Dios. Acordémonos de ese punto también ahí, que a veces lo minimizamos. Por eso padeció, para llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Él es el único que nos puede llevar a Dios. No ningún hombre en esta tierra, aunque se diga el vicario de Dios o el representante de Dios en este mundo, no existe. Es Cristo nada más. Él es el único que te puede llevar también a ti, amigo, amiga, a Dios. Juan 14:15 nos habla de esto. Yo soy el camino y la verdad. Juan 14:6, perdón. John 14:6. El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, dice Cristo.
Él es el que nos puede llevar a Dios y Él es el que nos puede reconciliar con Dios. Ahí en Colosenses 1:20 nos dice esto también. Colossians 1:20. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Colosa? Colosenses 1:20. Y por medio de él conciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No le faltó nada a Cristo, Él era Dios. Toda plenitud, así como tampoco le faltó nada al Espíritu Santo. No es Dios Padre grande y luego Dios Hijo mediano y luego Dios es Espíritu Santo más chiquito, ¿verdad? No. Los tres son uno. La deidad es la deidad en las tres personas de la deidad. Y por eso dice que ahí habitó toda plenitud en Cristo y por medio también de Él, en esa plenitud de la deidad, reconciliar consigo todas las cosas. En ese cuerpo, tuvo que pagar el precio. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice Romanos. La paga del pecado es muerte. Él tuvo que pagar con su cuerpo, con su muerte, el precio del pecado. Y por eso dice ahí, entonces, reconciliando consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, dice, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, su sangre derramada. El nuevo pacto, como Él lo dijo, lo especificó muy claramente. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Derramó su sangre por ti y por mí, amigo, amiga, para poder reconciliarte a ti y a mí con Dios, para poder llevarte a Dios. No puedes ir a Dios sin tener contacto con la sangre de Cristo. ¿Y dónde tenemos ese contacto con la sangre de Cristo? Las aguas del bautismo, ahí es. La gente religiosa dice, ay, ustedes los de la Iglesia de Cristo enfatizan mucho eso del bautismo. Pues ¿cómo no lo vamos a enfatizar si eso es lo que nos lleva a tener contacto con la sangre de Cristo? Nos lleva a tener el perdón de los pecados, nos lleva a ser justificados. ¿Cómo no vamos a enfatizar que tienes que nacer de nuevo? Cristo lo enfatizó, se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios. Le van a echar también van a decir lo mismo de Cristo. Ay, Cristo enfatizó mucho eso del bautismo. O los apóstoles enfatizaron mucho eso lo del bautismo. Así es el mundo religioso, ¿verdad? Levanta la mano nada más y ya eres salvo. Haz esta oración conmigo, lo vemos en la televisión también. Y no estoy criticando ni juzgando, nada más estoy diciendo lo que está pasando. Tienes que tener contacto con la sangre de Cristo para ser reconciliado, para que hagas la paz o las paces con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5.1, por eso terminamos, hermanos, ahí en Romans 5.1, Romanos 5.1, 15 Romanos, el apóstol Pablo Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amen. English. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amén. Y qué gran paz realmente es, hermanos, el estar justificado por Dios. Qué gran paz. Amigo, amiga, Dios te está invitando para que también experimentes esta verdadera paz que Él solamente sabe dar. Que Él da por medio del conocimiento de su palabra. Ya no son revelaciones directas como fue a los apóstoles. Ya no fue por sueños o visiones o éxtasis. Ahora ya es por la palabra que nos ha sido revelada por medio de esa inspiración divina del Espíritu Santo.
Amigo, amiga, Dios te hace esa invitación hoy en este día, primero del año del 2023. Qué grande día es, no porque sea el primero del año, pero porque es el día del Señor. Y está dándote la oportunidad de que tú también empieces una vida nueva en Cristo, que empieces a caminar con Él, que sepas lo que es tener la paz de Dios, que al cerrar los ojos en la noche sabes que estás en las manos de Dios y ya no los abres otra vez físicamente hablando. Amén. Estamos con la paz de Dios. Amigo, amiga, Dios también te está invitando para que tú conozcas esta paz, para que seas justificado, para que tengas esa consolación de veras. Si tú ya tienes ese deseo en tu corazón de ser bautizado para el perdón de tus pecados, contáctanos para que de alguna manera también Dios lo convierta en una realidad. No te demores, mañana puede ser muy tarde. Que el Señor les bendiga, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios los bendiga. Amen.